La actualidad siempre con vos. 10:49 de la mañana y bueno, después de la editorial y de haber charlado lo que está sucediendo en Brasil, nos pareció muy interesante poder charlar con Consuelo Bilbao, que pertenece al Círculo de Políticas Ambientales y además ha tenido cargos muy importantes en diferentes organizaciones, entre ellas Greenpeace, para poder charlar lo que está sucediendo y que nos cuente causas, consecuencias y efectos de lo que está sucediendo. Consuelo, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Maximiliano. Gracias por atendernos. No, por Nosotros favor. estamos muy preocupados, no sé cómo lo estás viendo vos desde tu aspecto de militante dura y entendiendo el problema y lo que le podés trasladar a nuestros oyentes de lo que está pasando. Sí, es preocupante y es impactante lo que está pasando en Brasil. No se lo puede desconectar de la política que viene pasando ya desde el año 2016, que ahora este año ha aumentado, que tiene que ver con la política de deforestación, digamos, que se debe a, obviamente, las políticas de gobierno que llevan a la concentración del territorio para poder desarrollar cultivos, tanto agricultura como ganadería. Ya en el año 2016 había un pico de deforestación porque en Brasil, desde el 2007 aproximadamente hasta el 2012, se había bajado la tasa de deforestación. No es que no se seguía deforestando, pero se había bajado de manera considerable. Durante 2012, 2014 se estabiliza, que son más o menos los mismos procesos que se dan también acá en Argentina, y ya a partir de 2015 empieza a tener picos de tasas de deforestación, y lo que sucede con los incendios están completamente relacionados con la deforestación, porque la quema es una de las herramientas que se utiliza para limpiar el terreno. Muchas veces se la utiliza después de deforestar, digamos, después del proceso de tala, se hace para limpiar todo lo que tiene que ver con lo que se puede llamar sotobosque o el bosque más achaparrado, se limpia para después poder utilizar este terreno, ya sea para la producción de soja, de caña de azúcar, también para ganadería, para sembrar pastizales. Y bueno, este proceso se viene dando en toda Latinoamérica. El año pasado, datos de organizaciones internacionales habían ya puesto a Brasil en el año 2008 como el país récord en la tasa de deforestación. O sea que ya se viene dando un proceso bastante acelerado en los últimos 2-3 años. Y a partir de la llegada de Bolsonaro al gobierno en 2019, que todavía no termina el año, se está hablando de que la deforestación se está llevando, la tasa de deforestación está 4 veces más acelerada. Se habla en un porcentaje del 63% de aumento de la deforestación solo en este año. Los datos del año pasado, 2018, hablaban más de 1 millón de hectáreas deforestadas en la Amazonía. Hablan de 2 millones de deforestación, digamos, en la región sudamericana, que está al tope, al igual que el sudeste asiático, las áreas de Indonesia, pero particularmente Brasil llevaba más o menos 1.300.000 hectáreas solo en un año. Consuelo, O sea, lo que es terrible. Lo que estás contando es terrible y entiendo que, digamos, el que está del otro lado puede figurarse la magnitud del problema. Yo te pregunto, digamos, desde el poco conocimiento, no desconocimiento completo, pero sí desde el poco conocimiento. ¿Brasil recibe dinero por el cuidado del medio ambiente, tanto de la ONU, de algunos organismos internacionales? Y en el caso de que esto sea positivo, el no cumplir con estas metas de cuidado y de preservación ambiental, ¿le pueden traer medidas tanto al gobierno como personalmente al presidente? Sí, ya les trajo. Alemania, no recuerdo exactamente, pero hace unos meses atrás, cortó el financiamiento, que no es para el Fondo de Amazonía, pero, digamos, agencias de cooperación como las alemanas o noruegas, bueno, principalmente Europa, financian políticas de control y de desarrollo de políticas sustentables no solamente de preservar el bosque, sino también en lo que se haga de actividad de uso del suelo, porque también se pueden hacer actividades de manera más sustentables. Alemania, meses atrás, anunció que cortaba parte de los fondos para la Amazonía hasta que no se estabilizara la tasa tan acelerada de deforestación
del 2019 desde que asumió Bolsonaro. Y lo que pasó también es que el mismo gobierno de Brasil cortó los fondos para el control, porque lo que está pasando es que lo que hoy se está incendiando son sectores o es territorio público, digamos, son hectáreas de todos los brasileros que a partir de la falta de control o también promovidas por el mismo gobierno de Bolsonaro de avanzar sobre esas áreas justamente para hacer desarrollos productivos, y al no haber fondos para el control se empieza a avanzar sobre territorio que es público. Entonces hay un avance también ilegal, hay un avance de la frontera agropecuaria sobre territorios que no tienen propiedad. Ya eso pasaba también durante el gobierno de Temer. En ese momento ya se empezaba a hacer una concentración de la propiedad y se empezaban a hacer grandes latifundios sobre, y también de forma poco clara, sobre territorio que era público. Y bueno, y una forma de avanzar sobre el territorio público, sobre la Amazonía, es a través de la quema. Digo, esto ha sido promovido y lo reconocen los especialistas, científicos. Bueno, ya digo, lo que pasó en Alemania, decir, bueno, cortamos el fondo para la preservación de los bosques, porque para necesitar sobre todo control, que los estados tengan control sobre los bosques, para que no se siga avanzando la frontera agropecuaria. Y una vez que quemaste y que empezaste a producir, el daño ya está hecho. Y las consecuencias, digamos, porque esto es contar un poco el contexto de lo que viene pasando, que ahora explota por el descontrol de los incendios, sobre todo el martes en San Pablo, dicen que se hizo de noche, sí, de día. A plena tarde, sí. Claro, eso empezó a impactar y empezó a levantar en todos los medios a nivel internacional, en redes, empezó a notar la magnitud del problema, pero digamos los incendios, la elevación o los porcentajes que hablan que hay un 83% de focos de incendios mayor que el año pasado, es desde lo que ha empezado de enero hasta la fecha. Digamos que esto se viene dando, es un proceso continuo, lo que pasa que ahora se ha desmadrado y eso ha llegado, bueno, la opinión pública está generando un impacto terrible, pero digamos, es un proceso que, como les decía, viene ya en aumento desde el año 2016, después de todos los esfuerzos que había hecho Brasil desde el 2007 al 2012 de bajar la tasa de deforestación, y para ello es muy importante, bueno, la comunidad internacional, pero más que nada poder avanzar en los compromisos, en el cumplimiento del Acuerdo de París, y que obviamente hay un tema también de soberanía, ¿no? Porque bueno, la Amazonía es de los brasileros y el brasilero puede decidir qué hace sobre su territorio, pero los impactos de lo que se haga Brasil son impactos a nivel global, sobre todo porque la Amazonía es el pulmón verde, absorbe el 10% de las emisiones de dióxido de carbono, que son las emisiones que generan el calentamiento global. Sabemos que estamos en un periodo crítico y decisivo para luchar contra el cambio climático, que se está empezando a hablar ya de emergencia climática, porque tenemos solamente una ventana de tiempo muy corta de Contale sí. Eso a la gente. ¿Cuál es esa ventana de tiempo que tenemos para revertir la posibilidad de un cambio climático catastrófico en el futuro? Sí, lo que se habla es que tenemos una ventana aproximadamente de 30 años para llevar a carbono neutral. Esto quiere decir a cambiar nuestra matriz energética, a pagar la era del petróleo, o sea que tenemos que hacer un cambio revolucionario en toda la matriz energética, en nuestra manera de producir y consumir, que hoy principalmente es en base a combustible fósil. Casi el 80% de la producción energética es en base a combustible fósil, entonces hay que hacer un cambio revolucionario. Ahora, eso tiene que ver con la mitigación, con dejar de emitir, pero los bosques y el pulmón que representa la Amazonía es la captura de ese dióxido de carbono liberando el oxígeno. Entonces es muy importante, o sea, el rol, lo que implica, más allá que la Amazonía, bueno, está en toda la región sudamericana, ¿no? Porque también Colombia, Perú, Brasil, parte de Paraguay, pero la mayor parte del área boscosa está en Brasil, que más allá que tenga su territorio y su soberanía, tiene graves implicancias a nivel global. Y para nuestra región también tiene que ver con el recurso hídrico, porque
el vapor de agua que se genera en el sector de la Amazonía va subiendo por los Andes americanos, Colombia, Perú, bajando hasta la zona nuestra Argentina, Exacto. se condensa en glaciares. Entonces se da un proceso de retroalimentación del cambio climático y primero, cuando el bosque se incendia, se hace una liberación del dióxido de carbono que está capturado en esa masa boscosa. Eso genera mayores emisiones y a su vez, bueno, eso aumenta la temperatura global de la Tierra, y a su vez hoy lo que antes puede ir como vapor de agua, hoy va como humo, y baja como humo también para la región. O sea que el sistema hídrico, toda la región de Amazonía proporciona aproximadamente el 20% del recurso hídrico de lo que no es glaciar, o sea, de los ríos que bajan. Y además no sabemos el impacto a futuro de lo que puede ser la desertificación, ¿no? Porque por lo que vos estás diciendo, la desertificación puede acelerar un proceso que puede ser muy, pero muy lamentable en corto periodo de tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Eso va generando fenómenos extremos, donde a su vez también los bosques funcionan como esponjas para capturar el agua. Cuando hay zonas desertificadas, obviamente en los procesos extremos de lluvia, todo eso lava la tierra. Eso te iba a preguntar, Consuelo, te y interrumpo se va de un segundo. pronto. Las represas argentinas, por ejemplo, Yacyretá, ¿hay que tener una consideración especial después de esto, que pueden quedar desbordadas? Hay que tener en cuenta que estos procesos, y por eso yo cuando empecé a hablarles digo, esto es un proceso que se viene dando en aumento, la tasa acelerada desde el año 2016. El año pasado salió un reporte donde ponía a Brasil el número 1, y en América Latina llevamos solamente en un año 2 millones de hectáreas deforestadas. O sea, si nosotros no intervenimos en esa tasa para desacelerar la tasa de deforestación, tiene impactos se está hablando de impactos en los sistemas energéticos de hidroeléctricos, seguro. Y hay que tener en cuenta también que este vapor, cuantos más zonas boscosas hay más generación de vapor de agua. Los impactos hidrológicos son muy grandes en diferentes maneras, porque también ese vapor se va a los Andes y se condensa, es agua contenida en glaciares, que los glaciares sabemos que están retrocediendo, que los glaciares hoy en día funcionan también como su ciclo hidrológico para alargar el agua en verano y contener en invierno. O sea, se da una serie de cambios en todos los ciclos. En este año no desconozco cómo es el impacto, sé que van ya 500.000 hectáreas, se habla de ya quemadas, pero el impacto puntual de esta quema no se puede medir, imagino, pero sí los especialistas están hablando ya, en lo que vienen estos procesos de los problemas hídricos que vamos a tener, no solo en Yacyretá, también, por eso tiene que ver con los efectos del cambio climático, ¿no? De que al disminuir los glaciares van a disminuir también todos los ciclos que hay en el área andina, y que generan en verano mucha electricidad bajando por los embalses, ¿no? Consuelo, te interrumpo un segundo. De mi parte quiero saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que puede hacer la gente que nos está escuchando desde casa, para poder ayudar justamente a contribuir a contribuir en esta ventana de 30 años a mejorar las condiciones que tenemos en el medio ambiente en este momento. ¿Qué se puede hacer desde casa? Desde casa, bueno, lo que hay que hacer, yo siempre en eso soy bastante negativa, podemos hacer mucho que tiene que ver, con cuidar el consumo energético, porque no solamente tenemos que mitigar, mitigar es disminuir, ¿no?, las emisiones de dióxido por el consumo, cambiando la matriz energética. También lo podemos hacer vía la eficiencia energética, que eso es un gran aporte que nosotros podemos hacer en nuestras casas, consumiendo menos energía, pues estamos quemando menos combustible. Bueno, en este caso nosotros la matriz eléctrica tiene mucho de gas, entonces estamos disminuyendo el consumo de combustible fósil cuando disminuimos el consumo energético. Pero también es muy importante que nos podamos involucrar con la temática. Hablando puntualmente de bosques, nosotros tenemos consecutivamente todos los años en el presupuesto nacional una
reducción total de lo que debe ir a la protección de bosques nativos. Y Argentina está en el puesto 10 de deforestación a nivel mundial. Y el proceso que ha tenido Brasil, si bien nosotros está más o menos estabilizado y no tenemos datos puntuales del 2014 a la fecha, seguimos deforestando y la protección de bosques, como les decía, ayuda, bueno, a consumir el dióxido de carbono, que es el principal causante del calentamiento global. Entonces es muy importante, por un lado, nosotros como consumidores, cuidar en lo que consumimos, hacer mayor eficiencia energética, digamos, no haciendo uso diario, pero también es bueno que nos podemos involucrar y a la hora de estas épocas de elecciones, tratar de que nuestros políticos tengan en agenda la política ambiental y la política climática. Tenemos una ley de bosques que no se aplica o no se termina de cumplir porque no hay fondos. El presupuesto de bosques debería ser el 0,3%, de acuerdo a la Ley Nacional de Bosques, de protección de los bosques nativos, tendría que ser el 0,3% del presupuesto nacional. Desde que se sancionó la Ley de Bosques en la Argentina en el año 2007 hasta la fecha, nunca supera el presupuesto que se destina a los bosques nuestros nativos, nunca supera el 4% del total real, o sea, de lo que debería ir a bosques, de ese presupuesto que debería ir a bosques, solamente se destina un 3, y pico por ciento fue el año pasado. Increíble. Entonces, nosotros es importante tener, digamos, desde como ciudadanos conciencia de exigir hoy que tenemos la posibilidad de hablar en las redes y comentar, de pedir que se cumplan las políticas. Hoy nuestros bosques el bosque chaqueño, y digo, no solamente en Chaco, en todo lo que es la parte norte, Formosa, Salta, provincia del Chaco, seguimos sufriendo deforestación de manera ilegal y de manera legal porque las provincias autorizan de manera ilegal, pero digamos dando certificación para que se deforeste para llevar adelante ganadería o llevar adelante soja. Entonces necesitamos que las herramientas que le han dotado el Congreso al Ejecutivo se cumplan, y para que se cumplan se necesitan fondos, y esos fondos no llegan nunca ni están nunca, y eso es clave, más allá después de todo lo que necesitamos avanzar con energías renovables para disminuir obviamente y cambiar nuestra matriz energética, pero lo que nosotros podemos hacer desde casa es andar menos en auto, usar más la bicicleta para generar menos emisiones, y obviamente el aire acondicionado a 24 grados, o sea, hay una cantidad de cosas que podemos cambiar nuestras lamparitas hoy por las LED, que consumen muchísimo menos que antes, pero insisto, hoy que tenemos el acceso a las redes y que podemos estar en la discusión pública de manera más fácil, hay que pedirle a nuestros políticos que cumplan con la política de bosques, que es clave, que se ejecute, que digamos que se dote de presupuesto esa ley, que no se termina nunca de aplicar por falta de fondos. Consuelo, gracias por estos minutos con Radio Sónica. No quiero que sea la última vez y ya te hago la invitación formal para poder venir al piso a charlar y profundizar estos temas que tanto hay que concientizar a la sociedad de lo que estamos viviendo. Que tengas lindo día, gracias. Cuando quieran, un saludo grande. Un saludo grande. Consuelo Bilbao, que pertenece al Círculo de Políticas Ambientales, me parece que es sumamente interesante para poder cerrar este bloque de más de media hora que hemos hecho en relación al problema que está sufriendo el mundo completo por lo que está pasando en Brasil. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014. Mixcloud Award en la categoría Mejor Radio, Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Declarada de interés cultural y social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Sónica.